Ahora, escuche bien, Fabal, que a usted le va a interesar. Yo sé por qué se lo digo. Hipertensos. Acá hay dos hipertensos. Bueno, claro. Mauro Zeta y por quién le habla. Estamos con el doctor Carlos Marín de la Sociedad Argentina Arterial. ¿Es así? Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. De hipertensión arterial. Bueno, hay varios mitos respecto de la hipertensión. Sí, debe haber unos cuantos. ¿No es cierto? Sí, y debe haber más de 2 hipertensos en este estudio. Ah, sí, porque el estrés es un componente importante para No por el estrés, sino simplemente por estadísticas. Si acá somos 20 en total, tiene que haber 6 hipertensos. ¿Tan alto es el porcentaje de hipertensos? Sí, un 30%. 1 de cada 3 personas en nuestro país es hipertenso. ¿Más hombres que mujeres? En edades entre los 20 y los 40 años es más frecuente en los hombres. Después de los 50 quizás es un poquito más frecuente en las mujeres. Ajá, bueno, a tomar los controles al respecto. Por ejemplo, la sal es una de las situaciones que siempre se desaconseja en casos de presión arterial. ¿Mito o realidad? No, es una realidad, claramente. Sí, está claramente demostrado que a mayor consumo de sal, mayor riesgo cardiovascular, mayor probabilidad de tener hipertensión arterial, máximo en algún tipo de pacientes. Hay pacientes que son más sensibles a la sal que otros, ¿sí? Entonces, claramente todo paciente hipertenso debe disminuir el consumo de sal. Como cosa fundamental. Totalmente. ¿Y el café? A nivel poblacional hay alguna cierta discusión que apareció este año en algunos papers en que una dieta estrictamente muy hiposódica, con bajo contenido de sodio, podría llegar a ser peligrosa. Y eso podría verse en algún grupo etario, en pacientes que quizás tengan presiones normales, viejitos, que tienen presiones muy bajas y que quizás a esas personas sería conveniente que coman con un poquito más de sal, sino la presión baja también tiene su riesgo. Hay una especie de curva en U, tanto para la presión como para el consumo de sodio. Comer muy poco sodio tampoco es bueno. O sea, sacar por completo la sal de las comidas tampoco es bueno. Pero sería casi imposible. Pero los alimentos tienen su propio componente de sodio. ¿Y el café? No, el café tiene un mecanismo, digamos, en lo inmediato. Cuando uno toma un pocillo de café, quizás en los próximos 30 minutos puede aumentar algunos puntitos la presión arterial. De hecho, es muy importante que para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, la medición en el consultorio, el paciente esté en condiciones, digamos, de cierta tranquilidad y por lo pronto que no haya tomado café media hora antes. ¿Los hipertensos pueden hacer actividad física? ¿Deben hacer actividad física? ¿Cualquier actividad física? Sí, digamos, claramente no solamente los hipertensos, sino, digamos, casi a nivel poblacional está claramente demostrado que la actividad física aeróbica, no competitiva, digamos, diaria, de 30 a 40 minutos por día, simplemente con caminatas, eso se ha visto que ayuda a la salud cardiovascular. Es uno de los 5 parámetros más importantes para prevenir un infarto de miocardio. ¿Y los otros? No fumar, claro, por supuesto. Digamos, no tener sobrepeso y una dieta saludable. Claro. Y las bebidas minerales, las aguas minerales y las bebidas saborizadas, que también están últimamente como mucho en la mira, porque uno se piensa que hay que hidratarse con cualquier cosa, o hay que tener una actividad física y hay que tomar una bebida que sea rica en sodio. ¿Son peligrosas, no son peligrosas, son recomendables? No. A ver, acá es importante saber tratar de leer las etiquetas, que no es fácil porque la verdad que están en una medida realmente microscópica, ¿no? Uno tendría que tener una lupa para poder leer una etiqueta, pero por ejemplo las aguas minerales, la agua que tiene quizás un poquito más de sal, podría tener 100 miligramos por litro, y si uno toma 2 litros estaría consumiendo 200 miligramos de sodio. Y lo recomendable para un paciente hipertenso es hasta 2000 miligramos de sodio, con lo cual te das cuenta que es intrascendente esa cantidad de sodio. No, pero yo me acuerdo, por ejemplo, sobre todo en situaciones posoperatorias, donde uno tiene que especialmente cuidar, estoy hablando de una situación de posparto, especialmente cuidar la presión arterial y la retención de líquidos, etcétera, que te dicen, no puedes tomar cualquier agua mineral a morir, tenés que fijarte aquellas que tengan bajo contenido de sodio. Pero bueno, usted dice que es ínfima. Sí, eso es más mito que otra cosa. Eso es más mito, ahí está uno de los mitos. Puede haber un mito ahí. ¿Las harinas tienen alto contenido de sodio? Bueno, las harinas, en general, digamos, el sodio está básicamente en la sal, ¿no? Un gramo de sal tiene el 40% de sodio, tiene 400 miligramos de sodio. Y después, todos los panificados
tienen sal. Todo lo leudante tiene sal. Todos los panificados tienen sal. El pan, la galletita, las facturas, Sí. todo eso tiene sal. Y después todo lo que sean alimentos conservados, ¿sí? Los fiambres, los embutidos, los quesos. Claro, claro. Todos esos uno va sumando, ahí tenés una cantidad de sal importante. Es decir, uno tiene que tratar de juntar la menor cantidad de millas de sodio posible, por decirlo de una manera metafórica. Sí, sí, sí. O sea, si uno se va a comer una picadita, que sea una picadita que no tenga... Que no sea un hábito, Claro. digamos, que no sea una comida de todos los días. ¿Sí? Imagínate que en la Argentina el consumo promedio de sal es de aproximadamente 12 gramos por persona. Quizás los hombres un poquito más, 13. Y lo recomendable son 5 gramos. Somos muy saleros. En general, casi como en todos los lugares, pero estamos consumiendo el doble de lo que deberíamos requerir. Claro. Entonces, yo creo que uno tiene que tener ciertos hábitos, justamente estos hábitos saludables, de disminuir este consumo de sodio y finalmente las papilas gustativas se adaptan a este cambio. Como todo. Como todo. Como no, como uno dice, no, yo no puedo vivir sin tal cosa o sin la gaseosa. La gaseosa es recomendable, no afecta porque tienen cafeína, porque tienen otros elementos que elevan o no elevan la presión. No pasa tanto por una gaseosa. Ahí quizás tenga que ver otros elementos que tienen que ver con los azúcares, con la cantidad de calorías. La cantidad de sodio que tiene es muy baja también. Pero el peor enemigo de la presión es la sal. Es uno de los peores enemigos. O sea, no es también todo. Porque, por no eso, todo pasa por la sal tampoco. No, pero sí todo paciente hipertenso debe disminuir el consumo de sal. Y, ¿sí? y las grasas, me imagino también. Y las grasas porque, digamos, la hipertensión es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Claro. ¿Sí? La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Infarto de miocardio, infarto de cerebro, accidente cerebrovascular. Y la hipertensión es la primera causa. Pero así como está la hipertensión, está el aumento de colesterol, la diabetes, el cigarrillo, el estrés, el sobrepeso, la obesidad. Todo eso en su conjunto son todos los factores de riesgo. O sea que es importante controlar todos. Y ahí es donde tenemos nosotros, por lo menos desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, esta asignatura pendiente respecto al control de la hipertensión arterial. Solamente 1 de cada 4 pacientes hipertensos tiene su presión controlada. Y es algo realmente muy sencillo. El tema es que hay cierta dejadez de parte del paciente que abandona los tratamientos y un poco también la inercia médica de no insistir con alcanzar el objetivo terapéutico. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas de alerta para alguien que normalmente no se controla la presión? Mal hecho, aclaramos, mal hecho, pero vamos a suponer porque existen estos casos de gente que no se controla la presión como no se controla otras cosas. Y de repente, la típica, uno se empieza a sentir mal y te preguntan, ¿te bajó la presión, te subió la presión? Viste que es como que en ese momento todos empiezan a inventar si te dan algo dulce, algo salado, pero ¿cuáles son los síntomas de que estás teniendo un pico de hipertensión? Sí, a ver, generalmente se dice que es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Entonces no pasa tanto por los síntomas. O sea, toda persona debería acudir a un médico clínico y controlarse la presión. Y en función del nivel de presión arterial, uno diría, bueno, si por ejemplo yo te tomo la presión a vos, Lina, y tenés 12,8, te diría, bueno, en 2 años venime a ver de vuelta. Ahora, si tu presión está casi en el límite, entre 14, 8.8, estás muy en el límite de lo que llamaríamos hipertensión. Y ahí es donde uno debería tener muchas presiones para poder llegar a un diagnóstico correcto. O sea, es importante la presión medida en el consultorio y fuera del consultorio. ¿Cómo se mide fuera del consultorio? ¿En farmacia o hay un aparatito que mide progresivamente la presión? Fuera del consultorio hay también 2 herramientas. Lo que llamamos monitoreo ambulatorio de presión arterial, que muchos pacientes conocen como mapa o como presurometría o un holter de la presión, que se pone en un brazalete con un monitor que se lo llevan todo el día a su casa. Y el aparato está programado para tomarte la presión cada 15 minutos durante el día y cada media hora. Y vos tenés que hacer tu rutina normal. No haces tu vida normal, no te puedes bañar, nada más. Y eso, después se descarga toda esa información y tenemos como 70 tomas y hacemos, digamos, y si eso se grafica, cómo fueron variando tu presión arterial a lo largo del día y a lo largo de la noche con el sueño. Eso es una manera, la más importante, la que mejor se correlaciona con el pronóstico. Claro. Y después hay otra medida que se llama monitoreo domiciliario de la presión arterial, que se debe hacer con aparatos automáticos, validados, y con un protocolo, que puede ser de 4 días, de 7 días, que el médico le va a decir al paciente, mire, digamos, con un aparato validado se controla la presión 2 veces a la mañana, 2 veces al mediodía, 2 veces a la tarde, 2 veces a la noche.
4 días o bien 7 días a la mañana y a la noche por duplicado. Y después eso también se puede descargar y hacer un promedio. Te das cuenta que lo que necesitamos son varias presiones. Claro. Si yo te tomaría la presión ahora, alguno de ustedes hacía al azar, le tomaría la presión con un aparato 2 o 3 veces, voy a encontrar 2 o 3 presiones diferentes. No muy diferentes, pero son diferentes. Claro, los registros que se pueden adquirir también están vinculados directamente con la actividad que uno está haciendo en ese momento o la que acaba de hacer. Porque si yo vuelvo de ejercitarme, seguramente mi presión sea una, y si estoy descansando es otra. Lo más probable es que cuando estés en actividad física tu presión suba, y eso es fisiológico y eso es normal. Sí, y eso está bien. Inclusive después de ese ejercicio, la presión tiende a bajar. Así que si yo te tomaría la presión después de que vos hiciste tu ejercicio, la presión va a tender a bajar. Si vos vas a estar durmiendo, el descanso, la siesta, el hecho de dormir a la noche, la presión tiende a bajar. Y ahí es importante cuando un paciente, o cuando cualquier persona a la noche no le baja la presión, eso tiene mucho más riesgo también. Claro, tiene riesgo. Es más peligrosa la presión alta que la presión baja. Sí, si te referís a la presión máxima que a la mínima. Sí. No, a ser hipertenso, a ser, no sé si existe la palabra, hipotenso. Sí, claro, obviamente. Es mucho más peligroso tener... Sí, totalmente, no, totalmente. Para lo que son las enfermedades cardiovasculares. Sí, totalmente. No existe la hipotensión como entidad. Como entidad que pueda provocar algún problema, ¿no? Claro. De hecho, no. No, a lo sumo uno puede sentirse un poco mal con vaídos, por ejemplo, en personas jóvenes, mujeres, habitualmente son de tener presiones bajas, pero no necesitan ni siquiera ningún tipo de tratamiento ni nada por el estilo. Sí, ¿y podemos comer más sal las que tenemos presión baja? Sí, un poquito más de sal pueden comer. Y digan con las realidades. Por ejemplo, exceso de una situación es muy grande, no tener el porque presión por trabajo, por terminar, un angustia, eso lleva la presión de valores extraordinarios, uno tiene un componente excelente. Que Julián, parece que sea, pero es extremadamente real. Puedes interpretar esto, varía latido a latido. Está claro que una persona ante una situación de estrés, cualquiera fuera, la presión va a subir. ¿Sí? Y eso le pasa a todo el mundo. Quizás al hipertenso. Natural. Es una respuesta natural. Si yo estoy cruzando el 9 de julio, digamos, sin el semáforo correspondiente y me pasan los autos por acá y por allá, lo más probable es que mi presión me suba. Ahora, difícilmente alguien me tome la presión en ese momento. ¿Sí? Con cada actividad, la presión, digamos, tiene sus oscilaciones, sus variaciones. Por eso lo que importa es sacar un promedio. Sacar un promedio. Bien. Doctor, ¿cuál es la recomendación que usted le daría a todos los hombres, a todas las mujeres que lo están viendo en este momento, para que tomen conciencia y se controlen la presión? Básicamente, la primera recomendación sería, todo el mundo debe saber qué presión tenés. Todo el mundo. ¿Sí? Mucho más aquellos cuyos padres, sus progenitores, sus abuelos son o han sido hipertensos. Mucho más. Pero todos los pacientes todas las personas deberían saber qué presión arterial tengo en el lapso de este año. Aquellos que están en el límite deberían tener mayor cantidad de controles. Ahora tenemos un 30% de hipertensos, 33% de hipertensos. Y yo te decía que 1 de cada 4 está bien controlados. Es decir, el mensaje es, hay 3 pacientes de 4 que no tienen su presión controlada. Y ese paciente que se sabe hipertenso, que toma una medicación y que no está controlado, que no tiene las presiones por debajo de 14,9, debe insistir al médico en que tiene que tener su presión controlada, de tal modo que baje su riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias. No, por favor, y atención porque es silenciosa la presión arterial en la mayoría de los casos, así que a estar bien informados respecto de lo que nos dice nuestro cuerpo aún sin saberlo. Gracias.